La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado... No, táchalo de pensado. 9ª temporada, año 2017. Programa número 298. Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que soplen lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra, La bruja de las palabras. echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo. La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas. Operación técnica, José Maldonado, locución, Elisa Stella y Gustavo Martínez. musa inspiradora, Guaira Hoyos, conducción Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. y la participación especial de Mónica Pantoja. Vengan a esta fiesta improvisada. La bruja de las palabras. Hoy está de día la palabra, Para soñarte mejor. echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. A veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad. Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Confío en esa en mí que no sabe. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula que la mantiene encajonada. Para todo el universo. Vengan a esta fiesta improvisada. La Bruja de las Palabras, Hoy está de día la palabra, una locura que se hizo radio. echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Esta noche en La Bruja de las Palabras vamos a hablar de educación. Usted sabe, es uno de los temas que más nos convoca por distintos motivos. Uno de ellos, tal vez, es que casi todos los oyentes tienen mucho que ver con la educación, o han tenido mucho que ver, sabemos todos de qué estamos hablando. Sabemos cómo la hemos pasado en el cole, cómo la pasan nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Sabemos que está cambiando, sabemos que hay crisis. Sabemos que algunos dicen por ahí que la educación es lo que nos va a salvar. Y sabe que yo cada vez que escucho eso, digo, ¿de dónde sacan esa certeza? Porque yo analizo los males que hay en el mundo. Y la mayoría de esos males, cuando vos buscás la firma del autor, son gente muy estudiada. Hable bien, Carlos. Gente que ha estudiado y que tiene
incluso títulos universitarios, la que hace más daño. Y a veces cuando vas a la sencillez, tal vez bucólica, tal vez ideal, de la gente más sencilla que trabaja en la tierra o vive alejada de las ciudades, con poca capacitación, vos decís, mira, qué cristalino, qué sabiduría. Después sonsos y malos hay en todos lados, me parece. Pero ¿de dónde saldrá esto de que la educación nos va a cambiar, nos va a salvar, de que hace falta más educación? ¿Alguien conoce algún estudio, alguna cosa que no sea una fantasía que pueda dar firmeza a esa aseveración? No existe. No existen estudios. Nadie ha podido encontrar una correlación entre, por ejemplo, la bondad y el nivel educativo. Y yo le diría, a veces me parece que es inverso. Me parece que de las instituciones educativas salimos un poquito más resentidos, especuladores, mezquinos, miedosos, precavidos, que antes de haber entrado a esas instituciones. Para hablar de este asunto, nos acompañan hoy dos amigas muy queridas de este programa, conocidas de los oyentes. Ellas son Mónica Pantoja. Mónica, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Que además Mónica es actualmente la bruja de las palabras vigente. Es esa que dice, suponete dentro de un rato va a decir, este no es un programa serio. La tiene re clara la bruja, en este caso en la voz de Mónica Pantoja. Y también nos acompaña la Negrita Cabana. Buenas noches, Negrita. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches al programa. Las dos, Negrita. La bruja de las palabras. Negrita y Mónica tienen muchos años, no ellas, sino de experiencia. La quise salvar, ¿no? De experiencia en educación. Mónica es maestra de primaria, de distintos grados ha sido. Y la Negrita, bueno, ha sido algo así como ministra de Educación, para simplificar la explicación, hace 30 años. Y ha seguido siempre vinculada a la educación. Y como creo yo que sabemos todos, la educación está en crisis. Y no solo la educación. Está en crisis la familia. Está en crisis la credibilidad de la justicia, de los medios de comunicación. Está en crisis la representación política. Está todo en crisis, no solo la escuela. No sé por qué, será por los medios de comunicación que trivializan todo. Decimos, la educación que mal que está, el deporte que mal que está, la violencia en la calle, los automóviles que mal. No, es todo un gran lío. Yo creo que la crisis la venimos como sintiendo de hace muchísimo tiempo. Cada 13, 14, 15 años es un tipo de crisis, ¿no? En la que se encuentra puntualmente Latinoamérica y en vinculación con los otros países del mundo. Entonces como que estamos acostumbrados siempre a decir que estamos en crisis y por ende nos bancamos lo que vaya ocurriendo y procuramos tener alternativas en distintos ámbitos. Y generalmente nos acusan siempre a la educación, que la educación no funciona, por eso que no hay una base sustentadora para la respuesta de preparación de los niños, ¿no? O de los jóvenes, según las instituciones por donde atraviesen. Y esto parece que nos hemos acostumbrado a hacer así, a sentir esto, pero la crisis en estos momentos yo pienso y siento también que es mucho más profunda. Porque no solamente está Latinoamérica en crisis, recién hablamos con Mónica, y vemos que el mundo entero está agotado de un modelo, está agotado de los valores que tanto mencionamos nosotros como sustentadores espirituales, de acción, de comunicación, de interrelación. Y se ha puesto el eje en los medios de comunicación, que van reemplazando por la conexión de los seres humanos. Y creo que este es para mí el meollo, ¿no? La comunicación está en vigencia, es el auge, es el boom, y antes el acto de comunicación era el acto de amor del maestro con el niño, de los papás y los niños previamente, por donde nace la educación, que es en la familia.
La educación nace y se genera en la familia, en la mamá, en el papá, en los hermanos, abuelos, tíos. Y luego continúa a la enseñanza de la escuela con todos los saberes que pueda sustentar una currícula para ser interpretada en ese pasaje, en ese intercambio de amor maestro-alumno. Así era antes la educación, entre seres humanos. Antes, pero ahora eso se trivializó, porque la puesta en valor está en esto de investigar permanentemente lo que aparece como temática, y los chicos son motivados por los docentes para que investiguen. El maestro no tiene que ponerse en el lugar, digamos, de la relación alumno-docente, más bien es el que va a dejar que el alumno actúe por sí mismo, y el alumno no lo actúa por sí mismo, o si no, va y busca una información, ya sea en internet, en los medios de comunicación, o la mamá o el papá le ayuda, trae, y eso es el trabajo, digamos, que se consigue por una pseudo-investigación que hace que la educación sea mucho más abierta, mucho más amplia, y que no sea la educación bancaria de maestro-alumno, que el maestro sabe, el alumno no sabe. Querían darle vuelta al rol, y entonces ponen toda la responsabilidad más bien en el aprendizaje que descubre el alumno. Y nos hemos quedado en eso hasta hace 10 años. Y después de ahí, hay como una necesidad de ver de otra manera la comunicación, y hay un disvalor del diálogo. Hay un disvalor del alumno al docente, del docente al alumno, de los padres a la escuela, a la institución, y de los maestros también cierta distancia o preservación de la violencia de la familia a la escuela. Es como que se dieron vuelta los valores de la relación, del vínculo docente-alumno. El maestro también tiene sus grandes justificaciones, y la familia también, porque se cree con derecho a ser interpretado en los derechos del niño. Por lo tanto, la maestra no lo tiene que aplazar, no lo tiene que reprender, no lo tiene que hacer tal y cual cosa. Y hay algo muy curioso en todo esto, ¿no? Yo voy a las escuelas mucho, ya salgo mucho por las escuelas y me gusta veo a mis nietos, voy por otros lados también. Y ha cambiado el rol del maestro victoriano. Ya no lo tenemos. ¿Qué sería el maestro victoriano? El maestro victoriano es un maestro de clase social, ¿no? Que antes eran unos cuantos que se recibían y podían entrar en la escuela, porque 30 años, 40 años atrás eran como una clase social media importante para la comunicación del aprendizaje que van a tener los hijos. Hoy en día están accediendo todos los sectores sociales por la vida democrática que se tuvo en Latinoamérica y puntualmente en nuestro país, de comunidades muy perdidas. Pero eso está bueno. Está muy bueno. Ah, claro. Pero, ese es el meollo en sí de la situación, porque es un problema cultural, ¿no? En las escuelas de capital que yo generalmente voy viendo. Porque, es otra, aceptar nuestra identidad, nuestras formas de ser en la escuela Belgrano, en la escuela Monteagudo, en las escuelas que han sido media elitistas de la ciudad, accedió a un sector social popular, y que también ese sector social popular le cuesta aceptar las identidades, porque está en una actitud de negación del lugar. Nos pasó a todos los que venimos del norte, ¿no? Es como que tenemos que volver a redefinir qué somos para estar en la ciudad. De alguna manera las familias esperan que el maestro sea alguien superior a ellos. Claro. Y se conflictúan y hasta se enojan con el que es igual a ellos. Se conflictúan y se enojan con el que creen que su hijo merece, y ellos como familia merecen algo superior. Si ya no son los maestros de antes. Yo le escuché esto a muchos padres. ¿Qué eran los maestros de antes para vos? Bueno, pero fíjate, fulana de tal, claro, eran otras clases sociales que existían en Jujuy, que muy pocos antes tenían la posibilidad de educarse y de ir a un colegio, ya sea Huerto, Santa Bárbara, normal, recibirse, ¿no? Hoy en día tenemos escuelas normales en distintos lugares de la provincia. Claquiaca, Humahuaca, que estuvo en la escuela regional, Abrapampa, o sea que
se democratizó la educación. Profesorados también hay. Y hay profesorado hasta en Susques. Y bueno, todos esos cambios suman, digamos, a los problemas de la crisis educativa en nuestra región, puntualmente en la provincia de Jujuy, ¿no? Con Selva Vilta hicimos un trabajo muy interesante hace años, y ahí estuvo el profesor Maidana, que vino a ayudarnos un poco para ver el tema de la identidad cultural. Y también estuvo Aimé Painé, que la habíamos traído para que ella cuente un poco de la cultura mapuche y de todos los avatares que tenía como docente y culta y culturosa, digamos, del canto, ¿no? Y desde ahí que los maestros han tenido una posibilidad de mirar desde una ventanita el tema de la identidad y fueron descubriendo, pero desde hace 35 años. Y de ahí hasta ahora cambió mucho más la educación. Se nota con más fuerza que los sectores de las comunidades más perdidas de la provincia de Jujuy son docentes, con toda gloria, digamos. Pero le falta la integración social de los padres. Ya que lo mencionaste, vamos a escuchar un audio muy breve del profe Osvaldo Maidana en este mismo estudio hace 5 años más o menos. El modelo argentino, por haber insistido en la importación de modelos, no ha podido salir del área que quizá es la más conflictiva de todas. Es decir, se nos ha ocurrido que ir a la escuela es ir a hacer funcionar el pensamiento, la cabeza, la intelectualidad, y no es así. Yo creo que la educación tiene que abarcar absolutamente todas las cualidades que el ser humano posee. Yo quisiera retomar un poco la palabra crisis. Creo que toda crisis nos lleva a un cambio. Debemos ver estas crisis como positivas, de alguna manera, pero para poder ver tenemos que conocer qué cosas causan estas crisis, ¿no? Es todo lo que mencionó la negra, todas estas cosas que influyen en el ser humano. Y bueno, y ver la forma de revertir todo eso y priorizar al ser humano como tal, ¿no? Porque el ser humano no es un saco que recibe información. La educación no es logros en cuanto a desempeño, ¿no? Estamos educados con formas, por ejemplo, desde la competencia. Eso es malísimo. Tal cual. De conocer más, de yo sé más, por ejemplo, acceder a la bandera. O sea, hay muchas cosas, sí, en la educación que son rebatibles y hay que empezar a repensarlas, ¿no? Porque incluso los mismos maestros entramos en crisis. De hecho, yo, mucho no puedo aportar no soy pedagoga, pero soy docente hace 26 años y he tenido así como una crisis de todo lo que me venía pasando en cuanto a lo personal y en cuanto a mi rol docente. Y hoy en día estoy, tratando de entenderme primero para después ver en qué puedo ayudar. Y en ese afán de encontrarme y de conocerme, sentir con qué me identifico, he encontrado un montón de cosas muy buenas, muy, muy buenas, que me dejan ese hilito, esa luz de esperanza de querer cambiar. Y por ejemplo, algo muy sencillo como las actividades diarias de un docente en la escuela, pero pensarlo al alumno, a la alumna, como ser humano y que está en igualdad de condiciones. O sea, no hay jerarquías. Yo creo que eso es lo principal que tenemos que empezar para que volvamos a retomar la comunicación que se ha perdido. ¿No hay jerarquías entre alumno y docente, por ejemplo? Exacto. Entre los chicos desde ya, no debería haberlas. Pero el chico más inteligente o el que mejor habla, el que mejor se expresa. Claro, es que el sistema educativo tiene una estratificación y una comparación y una competencia, una aprobación
que va indicando una selectividad de actividades, de niños, de formas, y creo que eso hace a tener una forma muy injusta a veces con los chicos, ¿no? Pero no solamente en la escuela ocurren no, estas en cosas, general, porque ¿no? el sistema está calificado así, está ordenado, organizado. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación también, la clasificación de los maestros también. En una mesa familiar, claro, el chico que te saca más rápido el 3x4 es mejor que el otro, que es un sonso, y es casi despreciado. Digo, no es en la escuela que está el problema. En la escuela se expresa, creo yo. Tal vez también se reproduce y se... Sí, yo creo que la escuela genera ese efecto de reproductor en todo lo que se haga. Se reproduce esos modelos. La casa, la familia dice, bueno, va a aprender en la escuela aprende esto, a ser selectivo, a ser discriminador, a ser consumidor de temas o de lectura o de 10 o de 9, y de ahí empieza una comparación muy, muy complicada para la valorización del niño. Por eso Mónica por ahí dice que en una de esas conviene ser más pareja la relación de alumno-docente y de docentes entre sí, para que no haya esa competencia casi perversa, ¿no?, que existe, digamos, en las escuelas. Y esto es un tema a tenerlo en cuenta en las discusiones, porque también nosotros no tenemos el modelo qué va a pasar ahora si estamos en un sistema neoliberal absoluto, en un sistema consumidor permanente, que mientras más acumulas, más tenés, vas a tener una mejor mirada del alumno o del compañero que tenés al lado. Y si no lo tenés, vas a ser discriminado, y cuidado, que por ahí también vienen las discriminaciones, por más que tengamos leyes que no hablan de este proceso de discriminación que se vive y que se sufre, digamos, en toda Argentina, ¿no? Puntualmente en las escuelas se ve. Se rumorea que en Jujuy hay una escuelita nueva que lleva 2 o 3 años. Mucha gente me ha comentado, che, ¿son esos los que vienen esta noche a La Bruja? En el Cerro Las Rosas se está haciendo algo de esto. En el Cerro Las Rosas, sí, bueno, Negra te va a comentar algo. Bueno, yo no puedo comentar lo que no he generado, ¿no? Nosotros simplemente prestamos unas instalaciones que tenía el Jardín Materno Infantil hasta el año pasado. Después, al no tener un convenio firmado con el Ministerio de Educación y tener un espacio tan hermoso dispuesto para los chicos del barrio, nos pidieron los padres de esta escuelita de unidad experiencial, formado los docentes por el Instituto Speroni. Speroni. No sé si está en Santa Fe o en Paraná, pero que venían con una intencionalidad de crear una experiencia distinta. Y estamos en eso, mirando, observando, viendo la actividad. Me parece muy respetable porque es horizontal. Los padres solicitaron que vengan la escuelita Speroni a Jujuy. Y bueno, algún día la invitarás y te contarán ellos por qué motivos y qué razones les trae y cómo va esa experiencia. Yo de afuera voy impactándome todos los días, ¿no?, por la forma del trato que se tiene con los niños en esa unidad, donde no hay competencia de grados, de primero a segundo, no hay libreta de calificaciones, no se trabaja para el 10, ni para el 9, ni para el 1, se entiende las motivaciones y los intereses de los niños y el docente hace un seguimiento a ese interés que va orientando el niño, ya sea en el cuento, ya sea en el relato, en la interpretación de los conceptos, en la huerta, en el patio donde salen a jugar. No hay recreos limitados por minutos. Algo parecido a lo de Summerhill. Es muy parecido en algunos aspectos, digamos, se toma como Summerhill como experiencia de tener en cuenta el proceso de desarrollo del niño desde su origen, digamos, desde su nacimiento, ¿no? Y esto es importante porque cuando decimos su nacimiento yo veo que el padre está ahí y el padre y los padres se hacen cargo de los chicos. O sea, los padres están en las reuniones, los padres se preocupan para ver de qué manera atienden las problemáticas de los niños. Y esto me enorgullece, digamos, de que esté funcionando algo así en un barrio, ¿no?
Barrio sencillo, como que es San sencillo Rosas. y que hayan aceptado que también chicos del barrio se integren a la escuelita, ¿no? Por eso mismo les prestamos. Pero no conozco internamente, aunque yo participé 2 o 3 meses de la formación. Después ya no tuve tiempo de continuar porque tuve que operarme la rodilla, me acuerdo, el año pasado. O este año, mejor dicho. Y hasta ese tiempo es interesante seguir el proceso de los maestros en relación al seguimiento que hacen de los intereses de los niños. No coartar ni tratar impositivamente a los niños. Con un amor, una frescura, una relación natural que le nace al docente. No es nada forzado. Y esto a mí me merece respeto, esa experiencia. Hasta que llegué a invitar a la supervisora para que vayan a verlos, qué sé yo. No sé qué pasará después. Bueno, es difícil. Yo googleé escuela de Summerhill y voy a mencionar lo primero que dice cuando se intentan describir los principios educativos. Esta es una experiencia de hace 100 años. Es de Inglaterra. El primer principio, que para mí divide las aguas, divide a los padres. ¿Qué tipo de docente vas a ser? ¿Qué tipo de funcionario del Ministerio de Educación vas a ser? En esta escuela creían en la natural bondad de los seres humanos, convencidos de que somos buenitos y que nos resentimos cuando nos tratan mal. Así que si vos tenés fe en que el niño que viene es que nace bueno. Nace bueno, se trata solamente de sacarle de encima las porquerías que le hemos dado en la familia. Y ahí sería bueno hacer lo que vos decías hace rato, la intelectualidad. ¿Por qué viene siempre como precio la racionalidad en exigencias, digamos, del 4, del 9, del 10, cuando eso no es el trabajo que tenés que realizar fundamentalmente con los niños que se están formando, ¿no? Me han llamado como consultor a un foro global, finalmente un foro global para el cambio de la educación. Y me he encontrado que solo quieren aplicarle más tecnología a la educación y quieren mejorar, entre comillas, la educación para que haga mejor lo que está haciendo, sin darse cuenta que es nefasto lo que la educación está haciendo, porque no se educa para personas, sino que se educa para saber cosas, se educa para ser repetidores de informaciones. En la era de la información en que menos se necesita, es como que se le roba la vida a la gente al no dedicar la educación prioritariamente al desarrollo humano que tanto falta. Así que me he decepcionado de que aún en un organismo creado con esa intención es tan mayoritario una mentalidad que no se da cuenta. Es difícil darse cuenta de la perversidad de la educación. Yo me he ido dando cuenta en la medida en que he querido hacer algo por cambiarla. Lo hice primero con un ánimo, voy a hablar con los educadores que conozco, seguramente esto va a crecer como un reguero de pólvora, la gente se va a entusiasmar con darle otra dimensión a la educación. Y me empecé a dar cuenta que es como si la educación estuviera haciendo exactamente lo que se propone, que es mantenernos dormidos, que es mantenernos como una fuerza de trabajo obediente, que nació con la era industrial. labrujadelaspalabras.blogspot.com. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. ¿Cómo se hace para ganar esa lucha, me entiende? Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Tu palabra y la mía habitan el silencio.
de colección.